Voy a hacer una reflexión sobre el Sagrado Corazón de Jesús y la familia, bebiendo, voy a decir las fuentes de que bebo, porque aquí todo suele ser así, ¿sabes? No os penséis que cuando los que hablamos mucho, no os penséis que son porque somos unos... No, copiamos mucho, ¿entiendes? Esto es control C, control V, ¿sabes? Esto siempre ha funcionado así, A mí me dijeron, tú para aprender a hacer ejercicios espirituales lo que tienes que hacer es asistir a otros y copiarlo todo, ¿sabes? Y esto ha sido así desde el minuto 1, pues si alguno tiene alguna duda. Entonces le voy a decir de dónde he copiado. Vamos a ver. He copiado de una charla del cardenal Eduardo Gañón, que él falleció ya hace unos 11 años, que él habló sobre el corazón de Jesús, fuente de amor y de unidad familiar. Fue una ponencia muy potente que a mí me encantó. Él fue un cardenal canadiense y fue presidente del Consejo Pontificio para la Familia con San Juan Pablo II. Bueno, pues bien, ¿cuál es la afirmación central? La afirmación central que hace en esta reflexión suya, ¿no?, del cardenal Gañón. Sagrado Corazón de Jesús y la familia. Bueno, pues es la siguiente. El amor infinito de Dios se ha servido de dos medios para mostrarse. Para mostrarse humano, sensible y palpable. ¿Cómo lo ha hecho Dios? O sea, a ver, Dios es infinito, Dios es un ser que nos trasciende plenamente y quiere comunicarse con nosotros y mostrarnos su amor. Entonces, ¿cómo lo hace? A ver, tiene que hacer ahí un esfuerzo de comunicación tremendo. Un ser superior, supremo, infinito, comunicarse con nosotros y darnos a conocer que nos ama. ¿Cómo nos hace entender eso de manera comprensible para nosotros? Es decir, humana, sensible y palpable. Bueno, pues él dice, a través de dos maneras lo ha hecho. Lo ha hecho a través de dos cauces. Primero, a través de la institución de la familia y a través de la encarnación del Verbo. Que es atrevido, decir esto, pero claro, son dos realidades que uno podría decir que una es natural y otra es sobrenatural. Pues sí, a través de esos dos medios, la familia humana y la encarnación del Verbo, pues Dios se ha dado a conocer de una manera humana, sensible y palpable, nos ha comunicado su amor infinito. Explicaciones, desarrollo un poco esta afirmación de partida. A ver, la espiritualidad del corazón de Jesús es un énfasis en la encarnación del Verbo. Dios nos ha amado y nos ha redimido, no solo de modo divino, sino de modo humano. ¿Qué es lo que subraya la espiritualidad del corazón de Jesús? Que la redención ha tenido lugar no solo a través de un amor divino, sino a través de un amor humano. Hemos sido redimidos porque Jesús hombre, ha sido obediente a la voluntad del Padre. Hombre, que el Verbo fuese obediente a la voluntad del Padre, ya contábamos con ello, ¿sabes? En fin, entre otras cosas porque es metafísicamente imposible lo contrario. Pero es que hemos sido redimidos por una voluntad humana que ha sido obediente y hemos sido amados con corazón humano, no solo con corazón divino. No solo con amor divino. Ese es el primer subrayado, ¿no?, de la devoción al corazón de Jesús. Segundo lugar, la unión del Verbo, la unión del Verbo con la naturaleza humana, eso que se llama en teología la unión hipostática, etcétera, es que es un desposorio. A ver, ¿cómo es esto? Sí, es un desposorio. Que Dios se hiciese hombre, que tomase una naturaleza humana, es un desposorio. Dios se ha casado con la condición humana para siempre, porque no es que se hizo hombre y luego dejó aquí el disfraz y volvió al cielo sin serlo, no, se hizo hombre para siempre. Y en aquella famosa profecía, ¿no?, del Génesis, ya no serán dos, sino una sola carne,
aquella profecía de la alianza nupcial no solo era una profecía del matrimonio, sino que era una profecía de la encarnación. Esas palabras ya no serán dos en una sola carne. En el fondo hemos visto que no solo se ha referido al matrimonio, se ha referido a la encarnación. Es más, porque donde plenamente se realizan es en la encarnación, más que en el matrimonio, porque en el matrimonio pues digamos, somos una sola carne, pero cada uno suele ser bastante independiente, vamos a ser claros, y estamos compenetrados, pero vamos, de aquella manera, Pero en la encarnación hay un desposorio perfecto, no serán dos, sino una sola carne. Ya Dios y el hombre no serán dos, sino que serán en Jesucristo una sola cosa. Dios y el hombre se han casado en Jesucristo, es el desposorio. Lo humano y lo divino se han integrado. Y fijaros que la humanidad, ¿no?, a veces ha luchado por una dicotomía de o poner a Dios en el centro o poner al hombre en el centro, ¿no? El medievo ponía a Dios en el centro y luego viene esa inversión antropocéntrica y pretende poner al hombre en el centro. Mira, pon a Jesucristo en el centro y entonces verás que Dios y el hombre han nacido para estar desposados en Jesucristo. Tercer lugar, la unión del Verbo con la humanidad es fecunda. O sea, la encarnación ha sido fecunda, igual que un matrimonio es fecundo. Y si además cuando no puede tener hijos le da otro tipo de fecundidad, ¿no? Bueno, pues también la unión con el Verbo, con la humanidad, es fecunda. Si la fecundidad de los esposos transmite una vida humana, esa fecundidad de la encarnación transmite una vida divina. Y además una vida divina que va creciendo según va creciendo nuestra vida. Los padres, mal que os pese, porque la cosa es así, ¿no?, dais vida a los hijos para que luego estos se vayan independizando paulatinamente, ¿no? Alguno diría, bueno, no se crea que mal que os pese, ¿eh? Bueno, en fin, bueno, habrá experiencias múltiples, bueno, Y sin embargo, con Jesucristo pasa lo contrario. La unión que tiene Dios con nosotros, en la medida en que avanza la vida, cada vez dependemos más de Él. Cada vez tenemos más conciencia de sin mí no podéis hacer nada. La unión mística con Jesucristo, esa unión entre Dios y el hombre, va ascendiendo, va creciendo. Así como la unión entre nosotros, pues según con los hijos, cada vez se va haciendo más independiente, ¿no? Es al revés. En cuarto lugar, la unión de Cristo con la Iglesia es el modelo, eso, recordar el día de vuestra boda, recordar el día de vuestra boda cuando allí se decía, ¿te entregas a tu esposa como Cristo se entregó a su Iglesia? ¿Te entregas a tu esposo como la Iglesia a Jesucristo? Bueno, la unión de Cristo con la Iglesia es el modelo de la unión de los esposos y no al revés. ¿Por qué los esposos no llegarán nunca a ese grado de unión que tiene Cristo con la Iglesia? Nunca un esposo hará por su esposa lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nunca una esposa hará por su marido lo que la Iglesia ha sido capaz de hacer por Cristo en 2000 años de historia. Martirio, caridad, tantísimas páginas maravillosas, ¿no? Eso es imposible realizarlo. O sea, es la unión de Cristo con la Iglesia y de la Iglesia con Cristo el modelo de la unión de los esposos, ¿no?, al que nunca llegaremos. Y en quinto lugar, quinto punto de partida, ¿no?, el pasaje evangélico de las bodas de Caná de Galilea es la imagen perfecta en la que se ve cómo están entrelazados estos dos misterios, ¿no?, el de la encarnación, el amor del corazón de Jesús, y el de la vocación matrimonial. Esos dos, digamos, conductos a través de los cuales Dios ha revelado su amor, la familia y la encarnación, están perfectamente visualizados en las bodas de Caná de Galilea, en las que Jesús se hace presente ante el mundo y además lo hace en el marco de unas bodas.
Es el lugar perfecto, ¿no?, para visualizarlo. Bien, este es el punto de partida, ¿no?, la afirmación de lo que el cardenal Gagnon quería expresar en esa reflexión suya. Dios ha mostrado su misterio de amor, nos lo ha hecho palpable, cercano, humanamente comprensible en la encarnación del Verbo, en el corazón de Jesús y en el misterio de la familia. Ahora vayamos a ver cómo los problemas ante los que nos enfrentamos están claramente unidos y concatenados entre lo que es, por lo que a la familia se refiere y por lo que a conocer a Jesucristo y su encarnación se refiere. En gran parte, la infelicidad del mundo, tal y como la estamos viendo hoy en día, ¿de dónde nace? De la desestructuración de la familia. Está claro. El mundo es infeliz porque no ha tenido la experiencia de una familia en la que se sienta amado, querido incondicionalmente. ¿Y de dónde viene la desestructuración de la familia? La desestructuración de la familia viene de la ausencia de Cristo, de haber dado la espalda a ese Jesucristo, a ese Cristo Rey que debe de reinar en nuestras familias. Si Cristo no reina en la familia, pues la familia se desestructura, y si la familia se desestructura, pues el mundo se quiebra y está lleno de infelicidades, ¿no? Repito, los grandes males de hoy son males de familia, y tras los males de familia está la secularización. El haber dado la espalda a Jesucristo, pues haber pretendido construir un humanismo light, en el que no hemos descubierto a Jesucristo como la clave de humanización del mundo y de la familia. Y esto le ha pasado a Occidente, a la Europa cristiana, de una manera muy grave. El Evangelio había sido expulsado en buena medida, mejor dicho, el Evangelio había expulsado en buena medida a los demonios que corrompen la familia. Pues Europa había llegado no voy a decir a ser cristiana, eso es mucho decir, ¿no? Pero Europa sí tenía, ¿no?, pues un marchamo, de cultura cristiana en la que pues la familia era muy fuerte, y podíamos decir que el demonio había sido expulsado, ¿no?, en buena medida de la familia, y la familia era fuerte. Pero utiliza esta imagen, ¿no?, la imagen de Mateo capítulo 12, versículo 43, que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Así sucederá también a esta generación. Y entonces, curioso, ¿no?, que el cardenal Gagnon utiliza esta imagen para decir lo que ha ocurrido en Europa. Que el demonio ha vuelto, ¿no?, ha contraatacado desde el interior de la familia, y se ha introducido en la familia, se ha hecho fuerte, ha vuelto con 7 demonios, ¿no?, para hacerse fuerte en ella, teniendo un influjo en este momento pues muy superior, mucho más fuerte que el que pudo ser, pues por ejemplo, el embate del comunismo en un momento determinado, que pudo parecer que Europa estaba dividida en dos, pues separada por el muro, y suponíamos, ¿no?, que la caída del muro de Berlín pues podía ser una gran oportunidad para la recristianización de Europa, y el demonio ha sido astuto para hacer coincidir la caída del comunismo con una especie de metástasis del marxismo y del liberalismo, conjugados ambos perfectamente, ¿no?, como si el marxismo y el liberalismo se casasen perfectamente y confluyesen en atacar la familia y hacer otro planteamiento totalmente distinto al anterior, que es afrontar, ¿no?, no afrontar las cosas desde el punto de vista económico, sino entender que la alienación principal se produce cuando afecta a la familia.
El comunismo, en el fondo, no pudo hacer nada, fue un fracaso absoluto, ¿no?, en su lucha contra el cristianismo. La prueba es que cuáles son hoy los dos países de Europa con índice de fe más grande: Rusia y Polonia, fíjate tú. A ver, un fracaso absoluto del intento de luchar contra el cristianismo, o sea, un fracaso absoluto. Pero es que ahora el demonio ha vuelto con más fuerza. El demonio ha dicho: voy a volver a la casa y voy a entrar por la ventana desde otra perspectiva completamente distinta, ¿no?, que es hacerlo destruyendo la familia, ¿no? El cardenal Gañón, claro, que vivía, ¿no?, en un momento en el que el embate de la ideología de género no era tan patente y evidente como es ahora, pues lo refiere, bien, menta la ideología de género, pero no la habla de él como el rostro principal de este embate, ¿no? Pero obviamente él percibía la secularización de la familia, veía cómo la familia cristiana se disolvía en Europa, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema? Pues que hemos apartado la mirada de Cristo, como le pasó a Pedro sobre las aguas, y nos hundimos. Apartamos los ojos de Cristo y la misma palabra amor se corrompe. Sin la mirada a Cristo, el amor se reduce a una búsqueda de bienestar, de utilización de unos por los otros, a una pasión manipuladora. Es que apartas la mirada de Cristo y todo se corrompe. Es que no se puede vivir de las rentas. Un cristiano no puede vivir de las rentas, tiene que estar continuamente alimentándose de Jesucristo, ¿no? Aquella intuición que existió de consagrar las familias el corazón de Jesús, de hacer el acto de la entronización del corazón de Jesús en la familia. A ver, no es algo estético, no es algo estético, es caer en cuenta que uno no puede bajar la guardia, que tiene que estar continuamente alimentándose de Jesucristo, que en el momento en el que tú apartas los ojos de él es como cuando Pedro apartó los ojos de Jesús y se empieza a hundir. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a esta crisis tan profunda? Porque obviamente tampoco hemos cambiado de repente, ¿no? Aunque ha sido bastante rápido, ha sido bastante rápido, pero ¿cuál ha sido el proceso, ¿no?, para llegar a esta gran crisis? Entonces él plantea lo siguiente. Plantea que ha habido una crisis de pensamiento que ha apartado, o sea, que ha sido de tipo racionalista, que se ha cerrado a la revelación. Y entonces ha habido como en esta Europa, un humanismo de tipo racionalista que no acoge la revelación de Dios, sino que acoge el Evangelio en la medida en que le parece razonable. Me parece razonable esto, no me parece razonable el otro. Acojo el humanismo cristiano en la medida que es razonable. Ojo, que esto nos ha pasado mucho. Un cristianismo light. ¿Y en qué consiste el cristianismo light? Pues un cristianismo que hay muchos aspectos que sí que conjugan, sí que conjugan con la sensibilidad actual, sensibilidad pues para con los más pobres, con los más, etcétera. O sea, pues frente al racismo, frente a la ecología. O sea, hemos hecho una especie de pacto del cristianismo con los valores éticos que son razonablemente aceptados en nuestra cultura, pero sin acoger la revelación en su conjunto. Y la revelación de Jesucristo o la coges en su conjunto o la estás manipulando. Uno no puede decir, a ver, yo acojo la revelación en la medida en que encaja con mis valores. Entonces, eso es una manipulación desde nuestros conceptos del cristianismo. O yo creo en el Dios que me ha creado a su imagen y semejanza, o me creo yo un Dios a mi imagen y semejanza, ¿sabes? No hay punto intermedio. Porque o Dios ha hablado o no ha hablado, pero si ha hablado yo cojo el Evangelio en su integridad. Y fijaros, hay dos maneras de leer el Evangelio. Una es leerlo seleccionando en él los textos y pasajes evangélicos que nos resultan especialmente atrayentes a la sensibilidad actual. Y los demás pasándolos rapidito.
Y otra manera de leer el Evangelio o acoger la revelación es fijándome especialmente en aquello que no me resulta tan atractivo, en aquello que me cuesta más comprender, porque eso quiere decir que yo tengo una carencia, tengo una deficiencia en mi sensibilidad que tengo que complementar y tengo que educar. Claro, esta segunda manera difiere mucho de la primera. Esta segunda manera solo es posible cuando yo creo en la revelación. Entonces, si creo en la revelación, digo, hay aspectos de la revelación que me entran fenomenal, pero hay otros que no me entran fenomenal. Pues me tengo que afinar especialmente en los que no me entran fenomenal, claro. Es que de lo contrario hago un cristianismo a mi medida. Y eso ha acontecido, una especie de cristianismo a la carta. Entonces ha habido cristianos que se especializan en el tema social, otros que se especializan en el tema provida, otros que se especializan en la catequética, otros, pero ¿cómo, qué es eso? O sea, ¿cómo es posible que podamos tener una especie de cristianismo a la carta? Ha sido un problema serio, ¿no? Luego vinieron también el problema de las lecturas del concilio, que se hace unas lecturas del concilio, pues un poco, en eso Benedicto XVI ha sido un profeta para denunciar la catástrofe que aconteció en el posconcilio, de hacer unas lecturas reductoras, ¿no? Y por cierto, con lo que respecto al matrimonio se refiere, pues lo típico fue enfatizar que el matrimonio es una alianza de corazones, contraponiéndolo a la definición del matrimonio como el del pacto conyugal y el compromiso conyugal. O sea, jugando a una como si la esencia del matrimonio fuese la visión romántica del matrimonio, olvidando el compromiso que adquirimos en Cristo, en el sello de la sangre de Cristo, ¿sabes? Olvidando aquello que dijo Chesterton bastante antes del Concilio Vaticano II, que dijo Chesterton, que no solo es el amor el que salva el matrimonio, sino que es el matrimonio el que salva el amor, ¿sabes? Claro, olvidarse de eso es mortal de necesidad, porque entonces reducimos el amor cristiano al romanticismo, y eso es mortal, es mortal. Bueno, obviamente, otra gran herida de Europa, en Europa llega en el rechazo a la Humanae Vitae. El rechazo a la Humanae Vitae es una herida muy grave a la familia. Hemos cumplido los 50 años, ¿no?, de Humanae Vitae. Es un momento cuando se quita del corazón del matrimonio la vocación a la donación de la vida. Bueno, entonces hemos introducido los demonios en casa, pues no digo por las ventanas, sino por la chimenea y por cualquier sitio, ¿no? Y por los desagües. Curiosamente, al quitar del corazón del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer, la vocación, la generosidad a la donación de la vida, curiosamente entra la infidelidad. Porque en realidad el auténtico amor cristiano no es el mirarse el uno al otro, sino el mirar los dos en la misma dirección. Y cuando no se es capaz de dar lo mejor de sí mismos mirándose en la misma dirección, entran las crisis. Obviamente entra la crisis, ¿no?, al matrimonio. La consecuencia de todo esto es que sin la mirada al corazón de Cristo, pues entonces se ha introducido un gran mal y se han concatenado estos males. La gran infelicidad de la sociedad nace de la desestructuración familiar, y la desestructuración familiar nace de que Jesucristo, el corazón de Jesús, ha dejado de estar, ¿no?, pues de fundar realmente, no solo de una manera genérica y lejana, no, sino realmente nuestra vida, ¿no? Y por el contrario, al mismo tiempo hemos comprobado en estos años de crisis profunda que las familias que han continuado mirando al corazón de Cristo se han sentido felices, son felices. Y viven todas las exigencias del amor humano y son, sin rebajas, con plena coherencia,
Y entonces la familia cristiana que vive con radicalidad su vocación funciona a tope, eso funciona perfectamente, ¿no? Y esto hace sufrir, ¿eh? Esa familia cristiana suscita hoy en día una mezcla de admiración y envidia, incomprensión, admiración, animadversión. Es curioso, es signo de contradicción la familia cristiana, ¿eh? Es uno de los escaparates más fuertes, más potentes, ¿no?, de testimonio ante el mundo. Es potentísimo, ¿eh? Yo suelo contar, que seguro que los oyentes de Radio María me lo habéis escuchado más de una vez, pues un momento en el que yo viví que me emocionó, ¿no? Me emocionó ver lo que es la potencialidad de testimonio que cuando fui nombrado obispo, pues uno suele ir a presentarse ante el Santo Padre. Y cuando volvía en el avión, pues iba con el pectoral puesto en el avión, y una madre que se veía que llevaba la mochila del Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. Yo dije, mira, hay una familia cristiana, ¿no? Y se veía pues, que iba con un montón de niños, era una familia numerosa, y llevaba en brazos un niño recién nacido. Miró para atrás y vio que había un pectoral, vio que había un obispo, ¿no? Se acercó con el niño y dijo, ¿es usted obispo? Sí, soy obispo y tal. ¿Y dónde es usted obispo? Pues mire, usted me ha elegido. Y entonces llamó a los niños, niños, venid para aquí. Claro, se levantaron los niños del avión. Empezaron a salir ahí todos, claro, en el avión estaba todo el mundo así. Estaba todo el mundo así, ¿no? Se acercaron allí, no sé cuántos serían, en un montón, y va la madre y les dice a los niños, en modo audible para todo el mundo, les dijo, niños, este es el obispo por el que estamos rezando esta semana un Padre Nuestro por las noches. Y yo me quedé impactado, ¿eh? Claro, la gente entendió que esa familia no le conocía a ese obispo, pero que le habían hecho obispo, que esa semana rezaban un Padre Nuestro por él. Y yo dije, esta mujer no es consciente de lo que ha hecho aquí. Esta mujer aquí ha dado una lección para quien en este momento se percate, ¿no?, una lección de eclesiología, una lección de cómo educar a los hijos, una lección de tantas cosas. Ha puesto en crisis a mucha gente en este avión. Ha puesto en crisis a mucha gente. Dije, vamos, espero que el piloto no, dijo no, pero me conmovió lo que es la gran potencialidad evangelizadora, por enamoramiento, por belleza, por coherencia, por inocencia, que puede llegar a tener la familia cristiana ante el mundo. O sea, es decir, que esta crisis que ha acontecido, no ha acontecido porque haya fallado el modelo. No, el modelo no ha fallado. El modelo no ha fallado. Lo que ha fallado es pues, el pecado de infidelidad del hombre. Y además nos ha llevado a sufrir mucho, muchísimo. Hoy en día todavía reluce más que nunca ese modelo, claro, por contraste. Pero claro, ese modelo contrasta cada vez más y además es un modelo que contrasta a veces hasta de forma que molesta, curiosamente, en ocasiones, ¿no? Bueno, el corazón de Jesús es una escuela para las familias. El libro del Kempis, famoso, dice que por su encarnación el amor de Dios es imitable. Sí, a Dios se le puede imitar. Si no se hubiese encarnado, no se le podría imitar. ¿Cómo vas a imitarle a Dios? La imitación a Dios, el famoso libro ese de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, hombre, imitación porque se ha encarnado. Si no se hubiese encarnado, imitación no. Es imitable porque se ha encarnado. Es imitable porque ha vivido en familia. Bueno, pues vamos a descender a algunos elementos concretos de imitación. El primero, el amor de Dios es comunicativo. Dice Jesús, ¿no? A vosotros ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer a vosotros. O sea, Jesús habla de un amor comunicativo. No hay secretos entre tú y yo. Yo te hablo al corazón. Mira, me estoy revelando. La revelación es un Dios que habla. El amor se expresa en palabras. Dios dialoga con nosotros. Y eso
Eso es una escuela para el matrimonio y es una escuela para la familia. La importancia de la comunicación entre nosotros y darnos cuenta de que existe el demonio mudo en la familia. Y ese demonio mudo lo que hace es bloquear para que no seamos capaces de poner la verdad de nuestra vida y compartirla. El demonio mudo hace daño a la familia. Y muchas veces sanar el matrimonio pasa por vencer los bloqueos en la comunicación. Es un drama, ¿no? Pero bueno, es así, que resulta que para ver el problema en un matrimonio haya que recurrir a alguien con el que sea más fácil hablar. Pues se haya habido un problema, ¿no? Que haya que recurrir a alguien con el que sea más fácil hablar, bueno, bendito sea Dios, recurre a él. Pero claro, es evidente que haya habido un demonio mudo. Si hay que recurrir a alguien para decirle Hay que reconocer que muchas veces no sabemos hablar de nosotros mismos, que no sabemos expresarnos con objetividad, que no sabemos corregir al otro con dominio de ti mismo, acoger gozosamente las correcciones que te hagan. A veces eso es complicado, porque existe el demonio tiende a enredar. El demonio tiene la capacidad de hacer complicado lo que es sencillo, ¿no? Este verano me he tirado, que ha sido una experiencia muy bonita. Estoy a punto de terminar en Radio María explicando el libro ese de Cartas del Diablo a su sobrino, que es una joya porque es una fuente de sabiduría de lo que es la psicología de la tentación, de la capacidad que tiene el demonio de colártela, de cómo te cuelo esto, ¿no? Te lo estoy colando, ¿no? Bueno, pues es que eso ocurre también en el matrimonio. Qué capacidad de liar la cosa, de hacer sufrir a personas que se quieren, de tergiversar las cosas, no de dificultar la expresión. Sin embargo, sabemos que tal y como el Señor ha querido a la familia es el lugar en el que de forma natural se expresa la corrección fraterna y se arrincona la crítica y el juicio temerario. Eso es así. ¿Dónde hoy en día eres corregido con amor? Pues es que en la familia. Fuera de esos se equilibran en ella las palabras de ánimo, de consolación, de instrucción, de corrección. Ese milagro de comunicación es una imitación de lo que es la revelación. En la revelación Dios, cuando habla con nosotros, nos anima, nos reprende, nos da esperanza, nos ilumina. Bueno, pues este es un primer modelo en el que el corazón de Cristo, con lo que hace con nosotros, ilumina lo que tiene que acontecer en el seno de la familia. Y en la familia hay que luchar para que ese nivel de comunicación no nos lo quiten. Y no voy a decir nada nuevo, pero no por ello es menos necesario repetirlo. En este momento hay un plus de demonio mudo por el influjo de las nuevas tecnologías en el seno de la familia, que es tremendo. Es tremendo. Esto ha sido algo que también el Papa ha señalado con fuerza en el encuentro de Irlanda. Es tremendo, ¿no? Hasta qué punto todavía eso se introduce para dificultarnos más la comunicación. Segundo lugar, el amor de Cristo es sensible, además de espiritual. Es sensible. Gracias a su encarnación, el amor de Cristo lo engloba todo, también lo humano, no solo lo divino. El amor de Cristo es plenitud del amor humano y el concepto del amor sería distinto sin la encarnación. O sea, el amor de Dios también se extiende a los afectos humanos, a los sentimientos. El Verbo de Dios asumió nuestra naturaleza humana con un corazón humano para que es capaz de sufrir, anhelar, llorar. O sea, traspasa todo lo humano, impregna todo lo humano, integra también el eros y el ágape. Integra el amor sensible. Y eso también ilumina lo que tiene que acontecer, ¿no?, en el seno del matrimonio. Benedicto XVI, en Deus Caritas Es, ¿no?,
utiliza un término que a mí me impactó cuando lo leí. Dije, esto tiene que ser un error tipográfico, pensé yo. Porque claro, utiliza una expresión de la revelación del eros de Dios hacia el hombre. Y dije, a ver, eso tiene que ser un error tipográfico. El eros de Dios hacia el hombre, eso no puede ser. Y me fijé, fui a la página web de Deus Caritas y dije, sí, pone esto. Entonces, bueno, ¿qué ha querido decir, no? Benedicto XVI, pues ha querido referirse a el amor de Dios no de una manera abstracta, ¿sabes? Sino de una manera encarnada, también comprensible, de una manera sensible hacia nosotros. Os leo este párrafo. Queridos hermanos, miremos a Cristo traspasado en la cruz. Él es la revelación más importante del amor de Dios, un amor en el que el eros y el ágape, lejos de contraponerse, se iluminan. En la cruz Dios mismo mendiga el amor de su criatura. Tiene sed del amor de cada uno de nosotros. El apóstol Tomás reconoció a Jesús como Señor cuando metió la mano en la herida de su costado. No es de extrañar que entre los santos muchos hayan encontrado en el corazón de Jesús la expresión más conmovedora de este misterio de amor. Se podría decir incluso que la revelación del eros de Dios hacia el hombre. Es curioso, que llegue a decir tal cosa. O sea, que no tengamos miedo, por lo tanto, a que hagamos también objeto de nuestro amor y nuestra petición a Dios lo más sensible de la vida. En lo sensible también se expresa el amor de Dios. Recuerdo una anécdota que contó en una mesa redonda en la que estuve con Cristina López de Schlichting, ¿no? Y contaba Cristina una anécdota que le pasó a ella con algunas sobrinas suyas que habían venido de ejercicios espirituales. Habían hecho ejercicios espirituales, pues era un colegio de esos religiosos de Madrid, pues esos de buena educación, así, ejercicios espirituales, muy modositas, ¿no? Y habían venido sus sobrinas, ¿y qué tal los ejercicios? Pues muy bien y tal, y habéis rezado mucho, ¿y qué le habéis pedido a Jesús? Y ellas súper modositas, adolescentes ellas, pues le dicen a su tía, pues hemos pedido pues por el Papa, ¿y por qué más y tal? Pues por todos los obispos, muy bien, tal, ¿y por qué más? Y pues por todos los misioneros, tal, muy bien. ¿Por qué más? Pues todos los pobres del mundo, tal, muy bien, ¿no? Entonces dice que ella, a ver, ¿no le habéis pedido nada más? Y entonces dice, bueno, sí, yo le he pedido pues porque algún día me ponga en el camino un novio, bueno, dice, pues un novio muy guapo y tal, pues dilo. O sea, es decir, decía ella la importancia de que en nuestra expresión de amor no tengamos miedo también a lo sensible, que nos demos cuenta de que también en esa necesidad que tenemos de afectos humanos concretos, la necesidad de un novio, de un amigo, la necesidad de que alguien me escuche, que veamos ahí también encarnado el amor de Dios. Y de hecho dice el Papa Benedicto que si la palabra eros en la Sagrada Escritura no se utiliza, no es porque el amor cristiano rechace lo erótico, sino porque la palabra eros estaba contaminada, pues de una comprensión y utilización de la sexualidad como fuente de satisfacción, ¿no? Mero de una egolátrica, de unos deseos. De manera que en la expresión del Nuevo Testamento la palabra eros no fue introducida porque se necesitaba purificar esa concepción, en la que el eros había quedado contaminado. Pero en el transcurso de la historia, en la medida en que el cristianismo purifica al eros de todo su aspecto pecaminoso y le integra plenamente en la vocación a la donación del ágape, el amor de Cristo se muestra como una sola cosa. Eros y ágape no son dos cosas, sino una sola cosa en Cristo. En tercer lugar, el amor de Cristo no da un paso atrás ante el pecado. Si eso pasa en el corazón de Jesús, también tiene que pasar en la familia. Precisamente esta es una de las características del amor de Cristo.
Eso que dice, ¿no?, Santa Margarita María de Alacoque: el amor no es amado, pero cuanto menos amemos al corazón de Jesús, más va a amar, ¿no?, Él. En nuestra experiencia humana matrimonial siempre hay una cierta experiencia de infidelidad, por olvidos, desprecios, indelicadezas, a veces incluso hasta por infidelidades explícitas, ¿no? Pero siempre hay en la experiencia humana pues una experiencia de cierta infidelidad. Y vemos que esa experiencia tiene que ser redimida por Jesucristo, porque Jesucristo nos ha amado más cuando nos lo merecíamos menos. Y la paradoja es que en el matrimonio, cuando uno está en crisis y es cuando menos se merecería ser amado, es cuando más necesita ser amado. Esa es la paradoja. Que cuando uno está peor y por mérito se merece menos, es cuando más lo necesita. Así nos ha amado Jesucristo. Nos ha amado desde su obediencia a la cruz. Sin ocultarnos todas sus exigencias, ¿no? Sin decepcionarse por nuestro pecado, pero sin rebajar sin rebajar su mensaje, no rebajándolo a nuestra mediocridad. Y por último, en cuarto lugar, ¿no?, el corazón de Jesús nos revela lo que es la imagen de la espiritualidad de la esponsalidad. En nuestra relación con Dios hay tres imágenes que la Sagrada Escritura ha utilizado para describir cuál es el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Es el amor del Padre, es el amor del amigo y es el amor del esposo. Amor paterno-filial, amor de amistad y amor esponsal. Las tres imágenes se suman, cada una de ellas tiene un matiz distinto, un matiz distinto. Voy a leeros este punto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el punto 1602, 1602, que dice: la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. O sea que la Biblia comienza con la imagen del matrimonio y termina también con la imagen de las bodas celestiales. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. Todo ello con la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Es decir, quizás de las tres imágenes, la imagen paterno-filial, la imagen del amor de amistad y la imagen esponsal, la más potente de las tres es la tercera, la esponsal. A ver, esto no está definido dogmáticamente, es un atrevimiento mío. ¿Por qué digo esto? Porque la imagen del amor del Padre es la imagen de un amor providente. Un amor providente. El Padre siempre en su providencia cuida de sus hijos y efectivamente hablando, ¿no?, nos está siempre cuidando. El amor de amistad, en segundo lugar, ¿no?, el amor de amistad es un amor de confianza en el que aprendemos que Dios tiene confianza con nosotros. Dios no tiene secretos. No tiene secretos. También nosotros, en la experiencia que tenemos de amor de amistad, es el poder confiar en alguien, es importantísimo, el saber que puedo compartir mis cosas, que no me va a traicionar, que lo que tengo dentro se lo puedo confiar a él y que él también comparte todo lo suyo conmigo. Es un amor impresionante. Pero el tercer tipo de amor, el amor de esponsalidad, es un amor que en cierto sentido va más allá
que el de paternidad y el de amistad, porque el esposo necesita de la esposa. Afectivamente hay un grado de dependencia y de necesidad, y la esposa necesita del esposo. Es como verle también a Dios, declararle el amor a la humanidad diciendo, necesito de tu amor para ser feliz. Dios es infinitamente feliz, ¿no? Pero ha querido también tener un tipo de amor hacia nosotros en el que pide correspondencia, ¿no? Entonces, quizás la revelación suprema del amor de Dios es el amor esponsal, en el que Dios dice, yo te amo, me amas, ¿quieres corresponder a mi amor? ¿O es que Dios va a sufrir? Dios sufre porque nosotros no correspondemos a su amor. El amor no es amado. Así se revela, ¿no?, la espiritualidad del corazón de Jesús en Santa Margarita María de Alacoque. Es un misterio que el amor de Dios no sea correspondido, no sea amado. Es posiblemente, ¿no?, la cumbre de la revelación del amor de Dios, el amor esponsal. Bueno, pues ese es el amor que vosotros, de una manera muy especial, en vuestra vocación matrimonial, estáis llamados a reflejar, ¿no? Que cómo Dios ha querido que vosotros también viváis uno del amor del otro, y que el amor que Dios nos tiene lo estéis recibiendo a través del esposo y lo estéis recibiendo a través de la esposa. El amor que Dios te tiene lo recibes no solo en directo, sino también a través de la mediación sacramental de ese afecto que tú esperas de tu esposa, de ese afecto que tú esperas de tu esposo. ¿Qué hay que decir aquí? Pues hay que añadir una cosa importante, que en lo que se refiere al amor, tanto del celibato, tanto del celibato como del matrimonio, no hay nada definitivamente conquistado, y que nosotros tenemos que darnos cuenta que la gran batalla de nuestra vida es cuidar nuestro amor esponsal, y que el hecho de que hayamos tomado un compromiso, de que sea para siempre y de que sea definitivo, eso no tiene que ser para nada una excusa para que decir, como lo tengo seguro, porque somos católicos, y al ser católicos, bueno, pues sé que hay una indisolubilidad, ¿no? Como lo tengo seguro, pues entonces no tengo que esforzarme en que este amor sea purificado, sea santificado, crezca. O sea, sería terrible, ¿no? Sería como quedarse metido en una jaula y condenarse a una infelicidad, perdón. En lo referente a la santidad del amor, no hay nada definitivamente conquistado. Y nuestra vida, y por eso la espiritualidad del corazón de Jesús es tan importante, es una continua purificación en el amor. Repito las 4 características, ¿no?, con las que el cardenal Gañón nos dice que el corazón de Jesús tiene que ser la escuela del amor matrimonial y del amor familiar. El amor de Dios es comunicativo, el amor de Dios es sensible, encarnado además de espiritual. El amor de Dios no da un paso atrás ante el pecado, sino que crece todavía más. Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Y en cuarto lugar, sobre todo, el amor de Cristo enfatiza, subraya sobre todo la esponsalidad, esa dependencia que tenemos del afecto del otro, como también en la máxima forma de revelación que el amor tiene a cada uno de nosotros. Concluyo con esta expresión de San Juan Pablo II, ¿no?, en la que subraya: el matrimonio es camino de santidad, incluso también cuando en el matrimonio existe vía crucis. Porque no hay matrimonio también sin vía crucis. Y creo que también esta
esta expresión de San Juan Pablo II, diciendo que el matrimonio, ese camino hacia la santidad, integra también el Vía Crucis que existe en nuestra familia, en nuestro matrimonio, porque existe, ¿no?, en diversos niveles, ¿no?, un cierto Vía Crucis en nuestro matrimonio. Es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque en la cruz también se revela que esa vocación al amor no se hace según yo había pensado, a mi manera, según mi diseño, sino según el diseño de la providencia de Dios, que se va revelando, que puede ser en los problemas de un hijo, en imprevisibilidades que acontecen, que nos rompen los planes en los que habíamos diseñado, en los que tenía que desarrollarse esta vocación a la comunión, pero creemos más, ¿no?, en la providencia y en los planes de Dios que en nuestros sueños, creemos muchos más. A ver, yo creo que hay que decir, creo más en la providencia de Dios para nuestra santificación y nuestra felicidad que en ese diseño en el que yo había soñado en cómo iba a haber acontecido esa vocación a la felicidad. Bueno, os deseo pues, ¿no?, que esta reflexión que hemos hecho de manos del cardenal Gañón nos sirva para que veamos en este año de preparatorio para la consagración al corazón de Jesús, veamos pues una gran escuela en la devoción al corazón de Jesús, que nos ayude mucho a la vida matrimonial. Creo que una hermosa, ¿no?, conclusión podría ser la de la consagración de las familias al corazón de Jesús, la de la entronización del corazón de Jesús dentro de nuestras familias. Bueno, lo dejo esto para el diálogo.